Creo que todo, yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir, porque no, Okay. no, eso sí me da pena contigo, porque, mejor dicho, me acaban. Muerte del coronel Dávila. Investigan a 10 funcionarios de medicina legal por presuntas irregularidades. La investigación estará a cargo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Se busca establecer si hubo un presunto acceso irregular al expediente relacionado con la muerte del uniformado. El uniformado era uno de los investigados en medio del escándalo por el uso del polígrafo y llamadas chuzadas a Marelvis Mesa, ex niñera del ex jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro Laura Sarabia. Pasados casi 2 años de la muerte del coronel Oscar Darío Dávila, quien era investigado por el uso del polígrafo y llamadas chuzadas a Marelvis Mesa, ex niñera de la hoy canciller Laura Sarabia, este viernes se conoció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga a 10 funcionarios de medicina legal por presuntas irregularidades en el caso. Según confirmó el presidente de la comisión, Mauricio Rodríguez, se trata de funcionarios que habrían accedido de forma irregular al expediente relacionado con la muerte del uniformado, quien fue hallado sin vida en su vehículo el 9 de junio de 2023. En su momento, 3 patólogos, 3 balísticos, 3 toxicólogos y 2 biólogos, liderados por el médico forense de medicina legal, Jorge Eduardo Paredes, estuvieron a cargo de la necropsia del cuerpo del coronel Oscar Dávila y determinaron que la causa de la muerte del coordinador de protección anticipativa de la presidencia se debió a una herida de contacto con todas las características propias de un suicidio. Puede leer, así fue como el coronel Dávila se habría suicidado en medio del escándalo por las chuzadas a Marelvis Mesa. Bueno, gente, se certifica, gente, lo que se sabía, el coronel Dávila sí fue asesinado. Lamentablemente, la fiscalía corrupta recibió miles de millones del narcotráfico de Gustavo Petro para tapar ese asesinato y decir de que se había autoatentado. Recordarán ustedes de que en el pasado denunciamos, no solamente eso, sino denunciamos a los investigadores, a la policía, quien participó en el levantamiento del cuerpo del coronel Dávila, y la fiscalía corrupta y criminal desapareció esa denuncia. Nosotros radicamos la denuncia ante la fiscalía y la fiscalía corrupta y criminal desapareció esa denuncia para guardar y proteger a los que manipularon la escena del crimen. Los miembros del CTI, la policía, alteraron la escena del crimen. Lo dice una patrullera que ellos colocaron el arma encima de la mano del coronel Dávila. Y hoy se certifica de que la comisión de acusaciones, después de 2 años, sorpresivamente encontró un informe donde se certifica que medicina legal es un nido de ratas. Recibieron plata del narcotráfico para sacar un informe falso y favorecer al máximo asesino de este responsable, Gustavo Petro, el abogado malo del Río y el criminal Iván Cepeda. Hoy se certifica, hoy se sabe la verdad sobre cómo fue asesinado el coronel Dávila. Recordemos que nosotros siempre hemos denunciado de que el coronel Dávila, Gustavo Petro, 8 días atrás, había anunciado ese asesinato. Nadie ha querido procesar a esta rata criminal. Recordarán ustedes el audio donde Gustavo Petro dice de que se está preparando un autoatentado contra las personas que tienen evidencias en contra de Gustavo Petro. Hoy se certifica al coronel Dávila, lo asesinaron. La fiscalía criminal y corrupta recibió plata del narcotráfico para favorecer a Gustavo Petro. Este es el nido de ratas y la última noticia es que se inician las investigaciones en contra de los criminales de medicina legal, nido de ratas que recibieron plata del narcotráfico para alterar el examen donde certificaba de que el coronel Dávila había sido asesinado. Recordarán ustedes en la propia escena del crimen, el policía quien asesinó al coronel Dávila
alteró la escena del crimen. Allí participó miembros del CTI y participó la policía criminal y corrupta en favor de un asesino guerrillero, Gustavo Petro. Alteraron esa escena del crimen para favorecer a este grande asesino de Colombia. Escuchen estos explosivos audios. Creo que todo yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir, porque no, eso sí me da pena contigo, porque, mejor dicho, me acaban. Muerte del coronel Dávila. Investigan a 10 funcionarios de medicina legal por presuntas irregularidades. La investigación estará a cargo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Se busca establecer si hubo un presunto acceso irregular al expediente relacionado con la muerte del uniformado. El uniformado era uno de los investigados en medio del escándalo por el uso del polígrafo y llamadas chuzadas a Amarelvis Mesa, ex niñera del ex jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia. Pasados casi 2 años de la muerte del coronel Oscar Darío Dávila, quien era investigado por el uso del polígrafo y llamadas chuzadas a Amarelvis Mesa, ex niñera de la hoy canciller Laura Sarabia, este viernes se conoció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga a 10 funcionarios de medicina legal por presuntas irregularidades en el caso. Según confirmó el presidente de la comisión, Mauricio Rodríguez, se trata de funcionarios que habrían accedido de forma irregular al expediente relacionado con la muerte del uniformado, quien fue hallado sin vida en su vehículo el 9 de junio de 2023. En su momento, 3 patólogos, 3 balísticos, 3 toxicólogos y 2 biólogos, liderados por el médico forense de medicina legal, Jorge Eduardo Paredes, estuvieron a cargo de la necropsia del cuerpo del coronel Oscar Dávila y determinaron que la causa de la muerte del coordinador de protección anticipativa de la presidencia se debió a una herida de contacto con todas las características propias de un suicidio. Puede leer, así fue como el coronel Dávila se habría suicidado en medio del escándalo por las chuzadas a Amarelvis Mesa. No obstante, hoy por hoy la Comisión de Disciplina Judicial investiga una posible irregularidad detectada en el sistema de información forense relacionada con accesos no autorizados al expediente. Un total de 23 funcionarios accedieron al caso, de los cuales solo 12 tenían competencia funcional para hacerlo, mientras que los 11 restantes, incluido un exfuncionario cuyo usuario seguía activo sin justificación, habrían ingresado sin autorización, en algunos casos por simple curiosidad. Señala el expediente del caso, conocido por el colombiano. Asimismo, se compulsaron copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el nivel central para investigar la conducta del entonces director seccional de Medicina Legal en Cundinamarca. Incluso, este diario pudo establecer que la Fiscalía está evaluando abrir una investigación contra el despacho del fiscal que estuvo a cargo del proceso que concluyó que la causa de la muerte fue un suicidio. El coronel Dávila era un experimentado policía que estaba a cargo de coordinar parte de las salvaguardas de Petro. Por su cabeza pasaba la planeación de la seguridad en Palacio cada que el mandatario visitaba alguna región y de cuenta de las chuzadas que involucran a la exjefa de gabinete. Laura Sarabia, él mismo había ofrecido su testimonio ante el ente acusador. Lea aquí. ¿Le echan la culpa al fallecido coronel Dávila? Estas son las contradicciones entre Feria y la exjefa de seguridad de Sarabia. En su momento, el ente investigador trazó una línea de tiempo desde la última vez que al coronel Dávila se le vio con vida en el apartamento de un familiar el pasado 9 de junio de 2023. Hacia las 17:53 de la tarde, el coronel quedó fijado en video que sale del apartamento de su familiar y se dirige a su residencia. La camioneta quedó registrada a las 18:10 por Corferias, en Bogotá, y posteriormente el coronel habría llamado a su esposa para avisarle que iba para la casa. 3 minutos después, a las 18:13, Dávila llamó a una periodista de la revista Cambio y a las 18:16 la camioneta se estaciona en su lugar de disposición final. El conductor se baja a la tienda y se le ve en un video haciendo la compra de una soda. Hacia las 18:18 el conductor llega al vehículo, abre la puerta y observa que el coronel se había disparado.
Durante la intervención, para medicina legal no hay duda de que se trató de un suicidio. Para ello, se practicó el protocolo de Minnesota, en el que se establece que ninguno de los espacios del cuerpo haya tenido alguna situación distinta al disparo, es decir, establece que no fue golpeado o algo que determine que existió un tercero en la escena. La necropsia describió que en el lado derecho del cuerpo del coronel Dávila se encontró una herida de 4 por 2 centímetros. Un orificio con una entrada irregular porque fue con el arma contacto. Eso produjo que los forenses encontraron restos de pólvora en la parte externa del cráneo. Asimismo, en el lado izquierdo, se encontró un orificio de salida, acción que causó graves lesiones en el interior de la cavidad craneal. En el examen también encontraron que las prendas de vestir tenía un patrón de salpicaduras que tiene un modelo ENU, lo que para los médicos es un indicio de que la persona tenía el arma empuñada. Tenía salpicadas en la manga de la mano derecha y no se encontraron signos de riña.